Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimax Crochet. Hoy la propuesta que traigo es reciclar un pantalón viejo, combinarlo con crochet y transformarlo en un hermoso bolso. Como les contaba, vamos a buscar pantalones que ya no utilicen. Yo tengo aquí estos tres y lo que vamos a utilizar de esta prenda va a ser la parte inferior. ¿Sí? Así que no se preocupen cómo está el resto, mientras que la parte de la botamanga, ¿sí? Aproximadamente este tramo esté bien, nos sirve perfecto para nuestro proyecto. La única condición es que el pantalón que elijas, la botamanga sea recta, ¿sí? No nos sirve el chupín y no nos sirve el Oxford, ¿sí? Tiene que ser recto. Seleccioné este que es el color negro gastado, porque bueno, es el que más me gusta, me parece que es ideal para hacer un bolsito, pero por supuesto es el jean que tengan, ¿sí? Puede ser jean, puede ser gabardina, cualquier tipo de pantalón, ¿bien? Ahora, vamos aquí, desde el borde, vamos a marcar el alto que queramos de nuestro bolso, ¿sí? Les comento que vamos a utilizar este borde. Bien, así que aquí no tienen que dejar margen. Sí, en la parte inferior porque luego vamos a coser. Este alto me parece ideal, serían 34 centímetros. Voy a marcar con una tiza o una lapicera, lo que tengan. Y luego con una regla van a trazar una línea para luego cortar, ¿sí? Una vez que tengo estas piezas, lo que voy a hacer es abrirlas en el centro, ¿sí? Voy a elegir, miren, en un lado tengo esta costura que me parece muy linda, así que no la voy a dejar. Y esta que es la más simple, que no tiene este tipo de costura, así que lo voy a abrir por aquí. Ahora lo que recomiendo en este paso es planchar bien esta pieza, ¿sí? Para sacar todas las arruguitas y que nos quede lo más posible estirado. Ahora ya tengo la pieza, ¿sí? Voy a emprolijar todo lo que son los bordes. Voy a señalar cuál va a ser mi centro, que es esta costura, ¿sí? Esto quiero que quede a la mitad. Entonces voy a colocar mi centímetro de esta manera. Voy a marcar hacia los laterales. En este caso tengo 16 centímetros. Coloco así y marco de este lado y lo mismo de este otro, bien, para que me quede igual. Y así me quedó, mira, súper prolijito todos los laterales. La parte superior no la voy a tocar porque esto va a ser nuestro borde, ¿sí? De la bolsa, la vamos a utilizar. Ahora, fíjate que me adelanté un poquito aquí en los extremos. Mira, me preparé un cartoncito de 3×3, ¿sí? 3 centímetros en cada lado. Lo colocas en la esquina y marcas, ¿sí? Esto es así, lo hice para que me quede más prolijo, sino también lo puedes hacer con regla. Medís 3 centímetros para un lado y para el otro, ¿sí? Lo mismo de este lado. Y una vez que lo tenés así, lo cortas. ¿Sí? De fácil. Y aquí tengo listas ya las dos piezas súper prolijas para luego unirlas. Pero antes de hacer ese paso, vamos a preparar nuestro tejido. Y aquí tengo el material que elegí. Es un hilo de algodón semi grueso 8/6, ¿sí? Es el grosor 2 milímetros. Bien, es el que trabajo siempre. La realidad es que en este proyecto pueden usar el hilado que quieran. Yo lo elegí sinceramente por el color, porque me parece que quedaba súper bien con el color negro, miren. Sí, mirá con el color de jean, qué lindo que queda, ¿sí? Me parece que era el ideal. Y lo que vamos a realizar con este hermoso ovillito es una estampa para aplicar a nuestro bolso. ¿Qué te parece? Ahora, el gancho es 4,5. Vamos a comenzar tomando el hilado, haciendo un nudito deslizado y realizando 5 cadenas. Voy a cerrar
en la primera de esta manera y logro un aro, ¿sí? En el que vamos a trabajar. Vamos a comenzar con 3 cadenas que van a ser mi primer vareta. Y luego vamos a hacer dentro de este aro 23 varetas, ¿sí? Así como te digo, 23 varetas. Contando las primeras 3 cadenas vamos a tener que tener en total 24. Una vez que ya realicé estas 24 varetas, voy a cerrar con un punto deslizado que pica en la tercera cadena que hicimos al comienzo. Bien, esto es nuestra primera vuelta. Vamos a comenzar con una segunda con 3 cadenas que nuevamente van a ser nuestra primera vareta y vamos a agregar 3 cadenas más de separación. Vamos a contar, ¿sí? Acá tenemos una vareta, ¿sí? Que está hecha de cadenas, pero es una vareta, y otra más, ¿sí? Aquí en el centro de estas dos vamos a picar y realizar otra vareta, ¿sí? Una vareta de esta manera. Bien, 3 cadenas de separación y vuelvo a hacer lo mismo. Mira, voy a separar 2 varetas y en el centro, envolviendo, ¿sí? Vamos a realizar otra vareta, ¿sí? Vamos a ir generando estos espacios entre 2 varetas, ¿sí? De la vuelta anterior, cada 2 varetas hacemos esto. Ahora estoy aquí ya terminando la vuelta y voy a contar del comienzo 3 cadenas y ahí voy a picar y cerrar con un punto deslizado, ¿sí? Así ya tengo mi segunda vuelta lista. Vamos a comenzar una tercera. Vamos a colocarnos con el gancho dentro del espacio que tenemos a continuación, ¿sí? Este espacio. Vamos a hacer un punto deslizado y ya estamos ahí, bien colocados. Comenzamos con 3 cadenas que van a ser mi primer vareta y dentro de este mismo espacio de cadenas hago 3 varetas, ¿sí? Aquí voy 2 y 3. Bien, ahora una cadena de separación y repito en el siguiente espacio 4 varetas. Bien, esta va a ser la secuencia, ¿sí? Vamos a realizar 4 varetas, una cadena de separación y nuevamente 4 varetas. Esto mismo lo voy a repetir toda la vuelta. Y así me quedó la tercera vuelta lista. Ahora vamos a comenzar una cuarta, pero primero te voy a enseñar cómo cerrar esta vuelta para ya posicionarnos en la siguiente vuelta, ¿sí? Mira, voy a tomar la lazada, pico en la tercera cadena del comienzo y hago una media vareta, ¿sí? Mira. Y ahora voy a comenzar la cuarta vuelta. Fíjate que hago una cadena y en el mismo espacio tomo la lazada y hago un medio punto. Ahora vamos a hacer 5 cadenas al aire. Vamos al siguiente espacio cadena, este que está aquí, y hago un medio punto. Fíjate cómo queda y ahora podés entender por qué hicimos esto en este punto, ¿sí? Para que me quede igual en cada uno de esta manera. Bien, vamos a seguir con las cadenas, ¿sí? 5 cadenas y un medio punto aquí, ¿sí? Esto toda la vuelta. Estoy terminando la vuelta. Voy a cerrar con un punto deslizado en el primer medio punto. Bien, así me está quedando. Vamos con una nueva vuelta. Me voy a posicionar con mi gancho dentro de este espacio de 5 cadenas con un punto deslizado. Bien, levanto 3 cadenas y en este mismo espacio voy a realizar una vareta que no la voy a cerrar, la voy a dejar así y otra más. Bien, cuando tengo los 3 rulos en el gancho cierro todo junto. Luego 3 cadenas y en el mismo espacio, ¿sí? Aquí voy a trabajar nuevamente varetas sin cerrar, ¿sí? Son 3 varetas que cierran juntas. Bien,
¿Estamos? Bueno, nuevamente 3 cadenas de separación y voy a repetir lo mismo en este arco. Bien, son 3 varetas que cierran juntas, ¿sí? Ahí cierro 3 cadenas en el mismo espacio, 3 varetas, cierro todo junto y nuevamente 3 cadenas, ¿sí? Fíjate el punto, son estos grupitos dentro de los arcos de cadenas y siempre van a estar separados por 3 cadenas. Bien, esta es la secuencia y la voy a realizar en toda la vuelta. Y estoy aquí, ya avancé con toda la vuelta, este punto, y vamos a volver a cerrar en forma estratégica para luego comenzar la siguiente vuelta. Mirá. Aquí vamos a hacer una cadena y una media vareta como hicimos anteriormente y cerramos. Bien, a diferencia de la anterior es que aquí agregamos una cadena, ¿sí? Cadena y media vareta. Entonces de esta manera nos vamos a posicionar en el centro de estos arcos, ¿sí? Mira, porque ahora vamos a trabajar ahí. Hacemos una cadena y en el mismo espacio un medio punto. Ahora 5 cadenas y vamos a ir al siguiente espacio, ¿sí? De 3 cadenas y hacemos un medio punto. Bien, fíjate que pasé de aquí, de este arco a este. Vamos a trabajar aquí, ¿sí? Vamos a hacer un medio punto y 5 cadenas picando en cada uno de los espacios, ¿sí? De los espacios cadena de la vuelta anterior. Aquí, 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 ¿sí? En todos. Aquí estoy, ¿sí? Avancé entonces con esta vuelta de puros arcos. Bien, ahora vamos a por la última vuelta de este diseño. Vamos a hacer nuevamente un cierre estratégico. En este caso tenemos que cubrir 5 cadenas, ¿sí? Ese espacio. Entonces lo que vamos a hacer es esto. 2 cadenas y ahora una vareta, ¿sí? A diferencia del anterior que eran medias varetas, ahora hacemos una vareta, ¿sí? Mira. ¿Ves que es de esta manera? Es el mismo espacio que 5 cadenas. Bien. Ahora, estoy aquí nuevamente. Cadena y medio punto. ¿Sí? Ahora estoy aquí. ¿Sí? El medio punto corresponde a este arco. Voy a ir al siguiente arquito y voy a trabajar primero 6 varetas. ¿Sí? Todas en el mismo lugar. Tengo las 6 varetas. Voy a separar con 3 cadenas al aire y repetir estas 6 varetas en espejo, ¿sí? Todo en el mismo lugar. Estoy aquí, ¿sí? Ya lo completé. Ahora voy al siguiente arco y hago un medio punto, ¿sí? Este dibujito me llevó 3 arcos. Ahora voy a volver con 5 cadenas al siguiente arco, hago un medio punto, nuevamente 5 cadenas, 4, 5, otra vez un medio punto, ¿sí? Y ahora repito este diseño de abanico, ¿sí? Directamente desde el medio punto hago las varetas, ¿sí? Sin ninguna cadena de espacio ni nada. Directamente las 6 varetas. Tres cadenas de separación y nuevamente las 6 varetas, ¿sí? Voy 5, 6. Cuando termino, medio punto, ¿sí? Y aquí haría 2 arcos, como están en esta parte, ¿sí?
2 arcos, abanico, 2 arcos, abanico, ¿sí? Y así voy a ir completando. Estoy llegando al final y voy a cerrar con un punto deslizado en el primer medio punto que hicimos. Bien. Y así me queda el diseño de esta mandala terminado. Y aquí ya lo tengo cosido a mi pieza de jean. Y esto es opcional, lo pueden colocar en un solo lado de nuestro bolso o en las dos, ¿sí? Yo opté por hacerlo los dos y me quedó de esta forma. Ahora, antes de seguir, recomiendo que estas piezas de jean las corten también en una tela de forrería. El siguiente paso, antes de unir estas piezas y coser, va a ser realizar unas asas o manijas para nuestro bolso. Y mira lo que te voy a enseñar, este diseño de manija o asa para bolsos que te va a servir para este diseño y para cualquier otro proyecto. Es muy resistente y tiene una forma, ¿sí?, que se teje circular y ya nos da como esta especie de cordón. Y esto que ves acá es para coserlo al borde de nuestro bolso, ¿sí? Bolso, cartera, lo que estemos haciendo. Para comenzar este tejido elegí una aguja más pequeña que la que estoy trabajando, un gancho 3,5. Voy a seguir trabajando con el mismo color y el mismo material. Bien, entonces tomo mi hebra, hago un nudo deslizado y voy a comenzar con una base de cadenas que va a ser el ancho que determine mi asa. Bien, mira, acá voy a empezar con una base de cadenas y esto es lo que luego se va a doblar y va a formar el ancho. Así que es muy importante que tengan en cuenta este comienzo para determinar el ancho final que va a tener nuestro trabajo. Bien, ahora estoy aquí. Monté 8 cadenas, ¿sí? Tengo 2, 4, 6, 7, me falta una, 8. Bien, y ahora voy a comenzar una cadena y realizo medios puntos que pican en el rulito de atrás de cada una de las cadenas, ¿sí? Uno acá, este quizás no dejé un poquito apretadito, pero encuentro el rulito y pico y hago un medio punto. Una vez que lo tengo así, voy a realizar una segunda hilera con una cadena, giro y repito estos medios puntos, ¿sí? En total nuevamente tengo que tener 8. Llegué al final, cadena, giro y repito, ¿sí? De estas hileras de 8 medios puntos voy a hacer en total 6. Estoy aquí, ya tengo las 6 hileras de estos puntos bajos. Bien, lo que voy a hacer es, mira, voy a doblar de esta manera mi pieza. Tengo el hilo, ¿sí?, por debajo y el rulito ya con mi gancho. Voy a picar en el primer medio punto que tengo aquí, ¿ves? De la hilera al primero. Y directamente voy a hacer un medio punto. ¿Ves? Mira. Esto lo hacemos así porque vamos a tejer circular. Bien. Entonces aquí ya estaríamos comenzando con la vuelta. Voy a seguir con medios puntos. Girando mi pieza de esta manera, ¿sí? Y realizando entonces solamente medios puntos. Que estoy llegando al comienzo, ¿sí? Este es el último medio punto. Y me voy a topar con esta parte, ¿ven? Pero como estamos tejiendo circular, voy a seguir medios puntos, ¿sí? O sea que no va a haber ni un comienzo ni un final. Y así de fácil
es esta manija, ¿sí? Manija, asa. Acá en Argentina le decimos manija, pero bueno, creo que en la mayoría de los países se le dice asa. Me gustaría que me cuenten cómo la nombran en cada uno de sus países, porque bueno, siempre es interesante conocer otros nombres. ¿Sí? Bueno, mira, así de fácil. Voy a girar e ir realizando los medios puntos hasta llegar al largo que necesito. ¿Sí? Fíjate lo fácil que es. Tenés que ir girando, porque es una pieza chiquita, haciendo este movimiento y realizando los medios puntos. ¿Sí? Bueno, esto lo sigo hasta llegar al largo que necesite. ¿Sí? Acá tengo esta terminada que te voy a indicar de cuánto lo hice. Mira, te voy a mostrar solo la parte cerrada, digamos, lo que es tubo. Bien, mira, para que lo tengas en cuenta. Unos 33 centímetros. Bien, de aquí te mostré cómo hacíamos este comienzo y ahora te voy a mostrar cómo haríamos el final. Avancé solo un par de vueltas porque quiero mostrarte cómo se hace el final, porque como verás ya lo tengo listo, ¿sí? Te voy a mostrar con este pedacito. Mira, como te decía, esto no va a tener ni principio ni fin, por lo tanto lo vas a poder terminar cuando vos decidas que ya llegaste al largo, lo dejas ahí, ¿sí? Ese es el último medio punto donde quieras. Último medio punto, cadena, giro y del lado de adentro voy a realizar nuevamente puntos, pero en este caso voy a hacer 8, ¿sí? Aquí voy a contar, voy 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, lo dejo así, hago cadena, giro y voy a repetir estos 8 medios puntos, ¿sí? Y de esta manera verás lo fácil que es esta manera. Mira cómo acá tengo 2 hileras y en total tengo que hacer 6. Y así me quedaron las dos. Por supuesto que las pueden hacer del largo que quieran, dependiendo el diseño de bolso que estén realizando. Estoy nuevamente con mi pieza, ya con la estampa que está cosida. Y esto todavía está así, ¿sí? La pieza de jean libre. Ahora lo que voy a hacer es coser las manijas, ¿sí? Antes de cerrar el bolso. Hacemos todo esto tejido antes, como les digo, de cerrar el bolso, de coserlo, porque es mucho más fácil, ¿sí? Después lo último que haríamos es coser y vas a ver lo fácil que va a ser realizar este diseño. Entonces, ya tengo las manijas, las voy a colocar, las voy a sostener con unos alfileres, ¿sí? Esto se abre de esta manera, lo que teníamos las hileras sueltas, y se van a coser de esta forma. Vamos a medir de adentro, cuando me quedaron 10 centímetros, sí, aproximado, ¿sí? Más o menos de acá medí. Esta abertura 10 centímetros. Y una vez que ya lo sujeté así con alfileres, lo voy a coser, ¿sí? De la misma manera que cosí esto que está hecho a mano. Quiero que vean, miren, todos los pespuntes. Hice, como verán, miren, cosí todo alrededor de la estampa y un refuerzo en el centro. Sería todo este borde y este centro, para que me quede bien, bien, bien. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a coser estos dos y voy a preparar la otra pieza también. Y aquí ya estoy con las manijas ya cosidas. La verdad les pasé la máquina, ¿sí? Por eso me quedó así bien aplastado, porque hice ese tipo de costura. Pero como les decía, también lo pueden trabajar todo a mano, ¿sí? No tengan miedo, hemos hecho otros tutoriales en donde no se utiliza la máquina y quedan fabulosas igual las piezas, así que eso que no las limiten. No tienen máquina, cosen a mano, ¿bien? Y si no les gusta coser, pegan, así de simple. Listo, tengo estas piezas, lo que voy a hacer ya es coserlas, pero ¿sí? Un detalle,
vamos a coser este lateral, este otro lateral y la parte inferior. Estos triangulitos que tenemos aquí los vamos a dejar sin coser por ahora. Y les tengo otra propuesta. Miren, esta es la forrería, ¿sí? Es una de las piezas que voy a usar para colocar dentro del bolso. Y lo que se me ocurrió, le saqué el bolsillo al pantalón, lo tengo acá, y lo voy a coser aquí. ¿Sí? Lo voy a coser, todo esto es lateral, a la parte que va a ser la forrería. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Les dejo como idea, ¿sí? Una propuesta. Si ustedes quieren, en vez de realizar la estampa en los dos lados del bolso, en uno colocan la estampa y en el otro pueden colocar un bolsillito, ¿sí? Así. Es opcional. A mí me gustó la estampa, la verdad que me encantó hacer este diseño. Y el bolsillito lo voy a colocar adentro. Y así me quedó. Ya hice las costuras que te indiqué. Ahora vamos a ir a la parte inferior. Ya estamos en los últimos pasos. Tenemos casi listo nuestro bolso. Mirá. Esto que habíamos hecho es para darle profundidad a esta bolsa. Mirá. Vas a hacer esto. Vas a abrir y unir este corte de esta manera, ¿sí? Para que te quede así. ¿Ves? Luego lo que hago es coser a 1 centímetro, ¿sí? Cosan a 1 centímetro del borde. Entonces esto es lo que le va a dar la profundidad a nuestro bolso. Vamos a realizarlo aquí, de este lado por supuesto, y también en la forrería. Y estoy aquí, ya realicé todas las uniones y ahora vamos a hacer el último paso, que es unir la forrería a nuestro bolso. Mirá, voy a dar vuelta esto. Mirá cómo quedó y el detalle de la base, ¿sí? Haciendo esa pequeña incisión, mirá cómo podés lograr la base de este bolso, ¿sí? Ahora estoy aquí. El último paso, como te decía, es colocar la forrería. Así me quedó. Mirá, a ver si podés ver adentro, tiene el... Lo voy a dar vuelta solo para que veas cómo quedó adentro. Mirá. ¿Sí? Bueno, todo opcional. También el tema de la forrería, porque si vos haces unos buenos pespuntes adentro, todo, bueno, puede quedar así. Pero bueno, la verdad que a mí me parece que queda súper prolijo con una forrería. Bien, listo. Tengo esto. Así no, tiene que estar del lado del revés como lo tenía. Y mirá lo que vas a hacer. Vas a colocarlo dentro de este bolso. Así. Y una vez que lo tenés así, ¿ves? Lo que vamos a hacer es realizar una costura todo alrededor. Yo a la forrería le hice un doblez, ¿sí? Le hice ya un doblez. Pero nada, lo puedes hacer ahora mientras que coses. Vas doblando de esta manera y cosiendo. Acá lo voy a hacer con rojo para que lo veas, pero por supuesto va a ser con color negro. Vas a ir haciendo coincidir. Yo hice que la forrería quede un poquito más bajo, no al borde, ¿sí? Así no. ¿Ves? Ahí al borde no. Yo hice que quede un poquito más abajo para que quede así a la mitad, ¿sí? Que me quede un bordecito. Pero bueno, son detalles. Y vamos haciendo esta costura así como envolvente. Mira, ahora lo vas a ver porque lo estoy haciendo en color rojo. Y esta queda súper prolija y disimula un montón. Mira, suelo unir así siempre las forrerías. Con estas costuritas se hace bien el bordecito y se pasa así, ¿ves? Mira. Entonces no pasa hacia el otro lado. ¿Ves que no se ve de acá? Y queda sujeta. Bien, así que esto lo voy a hacer todo alrededor. Y lo tengo listo. Mirá cómo quedó la forrería súper prolijo. Lo dejé así para que veas con los detalles, ese doblez, ¿sí? Haciéndolo a mano. Bueno, nada, acá tenemos la parte de abajo
y lo voy a dar vuelta para que veas. ¡Chachán! Acomodo y aquí lo tengo listo. Mirá cómo nos quedó este bolsazo tremendo que hicimos con la parte de abajo de un jean. Te voy a pasar las medidas finales de este bolsito. Tengo 30 centímetros de largo y 29 de ancho, ¿sí? Esto, la medida del bolso va a depender del ancho de la botamanga que estés reciclando, ¿sí? Eso creo que no sé si lo aclaré, pero bueno, por supuesto, según el tamaño que tengan de esa botamanga es el bolsito que van a lograr. Y llegamos al fin de este tutorial, pero antes te quiero contar que estas ideas que propongo son más que nada, quiero que sean inspiración para ustedes, ¿sí? Para que se animen a reciclar, a intervenir con crochet. Aquí en el canal van a encontrar un montón de tutoriales en donde realizamos estampas para remeras, guardas para remeras, esas que quedan cortas, ¿sí? Y lo que es reciclar jean, bueno, creo que esta es la propuesta número 6, si no me equivoco. Tenemos bolsos de todo tipo. Tenemos chaqueta, campera, bufanda, ¿sí? Y creo que un proyecto más que ahora no lo recuerdo, pero vas a encontrar un montón de ideas que podés hacer con jeans viejos. Y hasta aquí llegamos. Espero que te haya gustado la propuesta, que te sirva de inspiración, que vayas ya a buscar qué pantalón podés reciclar, usar para hacer este diseño. Y no sé si te habrás dado cuenta, pero esto que utilicé, este pantalón, no es de adulto, es un pantalón de niño, ¿sí? Era de mi hijo, era un pantalón de mi hijo que ya no le va y miren en lo que lo transformé. ¿No les parece hermoso lo que podés crear con tus manos, con crochet, con paciencia por sobre todas las cosas? Y bueno, nada, espero que les haya gustado la propuesta. Si es así, dejen su like, suscríbanse al canal si aún no son parte, estén atentos activando campanita a todos los tutoriales que voy a seguir compartiendo. Y cualquier duda o sugerencia que tengan respecto a este tutorial o a otros, saben que en comentarios me dejan alguna pregunta o algún mensaje y lo podemos charlar. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto en un nuevo tutorial. Chau, chau.